Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra y estar con ustedes dándoles un poco del alimento espiritual que Dios me ha dado. La primera cosa que quiero decirles al respecto es, les estoy dando aquello que ha llenado mi corazón y me ha fortalecido. Soy un hombre de adoración y de alabanza. Y eso es algo que Dios ha puesto ahí en mi corazón. Y es importante que nosotros lo miremos porque estamos en ese campo. En el programa anterior estudiamos algo del encuentro de Zacarías con el ángel del Señor, con el ángel Gabriel. Y toda la palabra que le habló el ángel para el cumplimiento de las profecías dadas por Malaquías y por Isaías. Pero bajo esta misma norma y bajo la misma palabra profética, recordemos en el capítulo 3 del libro del profeta Malaquías, del verso 16 en adelante, se nos habla del libro de las memorias de Dios, en donde están inscritos todos aquellos que temen al Señor, que aman al Señor, que sirven al Señor, que adoran al Señor. Bajo esos términos nosotros encontramos ya en el Nuevo Testamento que Dios elige en medio de una iglesia o de un pueblo turbulento de la religión judaica, en medio de la turbulencia y también, ¿qué puedo decir de lo apartados que están los judíos del Dios verdadero? Están tan apartados que únicamente se basan en tradiciones y en ritos en lugar de un corazón amante a Dios. Aunque hay sus excepciones y hoy estamos delante de esas excepciones. Quiero entonces hablar en esta hora del caso de otra persona, porque obviamente cuando Dios viene y empieza a actuar, empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales. Déjenme decirlo en estos términos. Malaquías es el último profeta en el Antiguo Testamento. De Malaquías a este momento del capítulo 1 del libro de Lucas, tenemos alrededor de 400 y pico de años. Durante estos años se le llaman los años del silencio de Dios. En esos años Dios no actuó y el pueblo de Israel se pervirtió. La perversión religiosa fue una de las causas que eso llegó a suceder, porque la gente empezó a vivir una mezcla de la fe del antiguo pacto con falsos dioses o falsas teorías o la influencia de los griegos y de los romanos y participaron de muchas cosas de ese tipo. Entonces nosotros podemos ver que Dios también elige a otra persona. Eligió a Zacarías y Elizabeth para que naciera el precursor, es decir, el que iba a presentar al Mesías. Ahora elige a una mujer llamada María y a un hombre llamado José para ser los padres del Mesías. Y creo que esto es absolutamente importante. En el caso de Zacarías nosotros entendemos, era un sacerdote, un hombre llamado por Dios y que realmente amaba a Dios. Pero en el caso de María no. El ángel encontró a una muchacha, adolescente probablemente, adolescente de unos 15 años, 16 años. Y también tiene un encuentro angélico. Fíjense ustedes que después de 400 años de silencio de Dios, de repente se aparecen ángeles, de repente aparece una manifestación del amor de Dios y viene directamente en el caso de Zacarías primero, en el caso de María después, pero viene toda una circunstancia tremenda en donde nosotros podemos ver que Dios está trabajando para hacer la obra más importante de la historia. Y creo que ahora que vamos a hablar un poquito de María, me gustaría leerles una porción siempre en el capítulo 1 de Lucas. Es importante, ¿saben? Porque
tiene mucha relación. A los 6 meses de que Dios se enfrentó con Zacarías, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María, y el ángel se le acercó y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Y ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Pero entonces el ángel vuelve a hablar: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Aquí están las palabras del ángel a María. Al igual que Zacarías tuvo inquietud e incredulidad, María le contesta al ángel: ¿cómo podría suceder esto, puesto que soy virgen? Y entonces el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que se decía que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Y María contestó: que el Señor haga conmigo como me había dicho. Voy a detenerme aquí porque nuevamente nos encontramos delante de algo sobrenatural. De hecho, el caso de Zacarías y su mujer eran ancianos, ya no podían tener hijos y Dios hizo que lo tuvieran. Pero ahora resulta que María está casada con José, pero no hay función entre José y María, sino que hay una unción del Espíritu Santo o un cubrirla del Espíritu Santo, y ella va a quedar embarazada. Aquí nosotros vamos a encontrar algunos aspectos que son completamente fuera de nuestra capacidad de razonar, porque desde la perspectiva humana es imposible que una mujer quede embarazada sin haber tenido contacto con un hombre. Es muy probable que María y José en este caso todavía no eran casados, pero quiero decir que en la tradición judía, una vez que estaban comprometidos, ya no podían separarse. Hasta ni la boda ni nada de eso, se quedaban unidos para siempre. Ahora, en este caso viene el ángel y le dice: vas a quedar embarazada por el Espíritu Santo. Pero otra cosa, habla: el hijo que te van a nacer, le vas a poner por nombre Jesús. También lo van a llamar Hijo de Dios. Quiero que vean una cosa clave aquí. Nosotros hablamos de Hijo de Dios de una forma muy natural, pero Hijo de Dios no es un tema tan sencillo, ni es una afirmación tan sencilla, porque está hablando de que Dios es el que engendró a Jesús en el vientre de María. Quiero afirmar algo. En el credo niceno, cuando se habla de Jesús, se habla que fue engendrado y no creado. Es decir, fue engendrado por Dios. ¿Cómo puedo comprender esto? Dice que la sombra del Espíritu Santo, o sea, no fue un acto sexual en sí, sino que Dios puso su embrión en el vientre de María.
para que de María tomara carne y se hiciera hombre. Aquí vamos a penetrar en un campo bastante fuerte que va a implicar que ejercitemos nuestra fe. ¿Por qué razón? Porque el embarazo de María es totalmente fuera de serie, es diferente. ¿Por qué razón? Porque no hubo relación sexual. Pero sí sabemos una cosa. Dios escogió a María, y fíjense que hay un énfasis, a María que era virgen. Así que María, siendo virgen, quedó embarazada. Voy a establecer una pequeña diferencia aquí. No podemos decir que por esto María es madre de Dios. María es madre de la parte de la carne de Jesús, de la humanidad de Jesús. Pero Jesús es hijo de Dios, de la naturaleza de Dios. Así que en el vientre de María sucede una de las fusiones más impresionantes de la Biblia. Se fusiona la deidad o Dios con la carne de la Virgen María. De ahí que Jesús se encarna, toma su naturaleza humana y tiene carne, piel, músculos, huesos como nosotros. Pero es Dios y es hombre. Y no son dos naturalezas, es una misma naturaleza en donde ocurre esto, en una misma persona. Pero si ustedes ven, es abrumador para la Virgen María poder darse cuenta de lo que le está diciendo el ángel. Desde una perspectiva humana es complicado. Entenderlo es difícil. Y creo que antes de poder entenderlo, debemos creerlo por fe. A los adoradores como María, a la gente que Dios escogió, a la gente que teme a Dios, como María y José, Dios los escogió para ser la familia que iba a cuidar a su hijo. Creo que es importante que nosotros notemos esto, porque una vez más Dios habla de que no solo le va a poner el nombre Jesús, sino que lo llamarán Hijo del Altísimo, y recibirá el trono de David, y su reino no tendrá fin. Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. A partir de ese momento, creo que es importante verlo, pero para María debe haber sido sumamente difícil, pues. Hijo de Dios, hijo del hombre. Ambas cosas en una misma persona. Por el otro lado, el Rey sobre todas las naciones del mundo. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ni siquiera había nacido, ni siquiera había sido engendrado. Pero puedo entender que Dios apela más a la fe que al entendimiento. Yo creo que María debe haber sido una mujer entregada a Dios. Pero una cosa es ser entregada a Dios y otra cosa es ser un maestro de la ley. Ella no era maestra de la ley, era una creyente. Era una mujer que amaba a Dios y por eso Dios la encontró, y lo mismo sucede con José. Entonces, nosotros miramos que la cosa más importante de aquí es que el Señor recibe o le da a María una serie de datos de su hijo. Permítanme hablar un poquito sobre el nombre que le va a poner. En realidad, en la Biblia se le dan dos nombres a Jesús. Se le da el nombre de Emmanuel y se da el nombre de Jesús. Permítanme tocar los aspectos del nombre. El nombre Jesús o Yeshua, ese nombre significa Jehová te salva.
Dios te salva. Jesús viene a ser el Salvador. Así que Jesús tiene el nombre apropiado para manifestar el propósito de su propia vida. Jesús es el Salvador y a través de su nombre se refleja un carácter de salvación para toda la humanidad. Él es el Señor. Y por lo tanto, Él escoge a las personas que tienen un corazón especial, que temen al Señor y que le aman y que le sirven y que le adoran. Y esto hace que Él escoja a estas personas y las vaya preparando para el ministerio para el cual las llamó. Ahora tenemos a una mujer y a un hombre que no son religiosos, digamos, profesionales. No trabajan en el templo. Son personas del pueblo. Es más, José era carpintero de profesión. Él trabajaba la carpintería. A ellos escogió Dios. Fíjense ustedes que no les dio un hogar con el sumo sacerdote, por ejemplo. No, Dios escogió a una mujer sencilla y a un hombre sencillo, pero con un corazón gigante, lleno de fe, para que pudieran educar al Mesías y prepararlo y cuidarlo en el periodo previo a su ministerio. Entonces ahora María tiene que ser confrontada con todas las palabras que el ángel le dijo. Y entonces la primera pregunta que María presenta es: ¿cómo puede ser esto en verdad? Yo soy virgen. Yo todavía no he tenido relación con ningún hombre. Y por supuesto el ángel le da los datos: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Pero termina esta porción bíblica, el verso 37, diciendo: porque para Dios no hay nada imposible. Fíjense ustedes que aprender a amar a Dios y aprender a estar en su presencia, tenemos que aprender también esta frase: para Dios no hay nada imposible. Si Dios nos pide algo y nosotros nos quedamos pensando, ¿será que lo puedo hacer? Recordemos que no somos nosotros, sino es Dios el que hace las cosas, y todo lo que Dios necesita es un vehículo. Imagínense, les voy a poner un ejemplo de esto. Dios encuentra al apóstol Pablo, siendo Saulo todavía, camino a Damasco para ir a encarcelar cristianos. Y Dios se le aparece en el camino y lo confronta: porque me persigues. Y ahí Pablo tiene un encuentro personal con el Señor, con Jesucristo. Y más adelante Ananías viene a profetizarle a Pablo cuál es su ministerio. Y su ministerio es un apostolado a los gentiles. Ahora, imagínense ustedes que viene el profeta y le dice a Pablo: va a ser enviado para llevar la palabra del Señor a los gentiles. Pongámoslo en otras palabras: habrá un grupo que trabaje para Israel, pero tú serás un apóstol para todo el mundo, para todos los países del mundo. Automáticamente viene nuestro pensamiento: Señor, no podemos con un país, menos con todo el mundo. Dios siempre va a pedir cosas que van más allá de lo que nosotros creemos que es nuestra capacidad. Pero Dios no se vale de nuestra capacidad, sino de nuestra fe, de nuestra disposición. Y en base a eso, Dios establece patrones y principios para realizar cosas grandes, utilizándonos de vehículos. ¿Por qué nos escoge? Por sencillez de corazón, por temor a Dios, por ser gente que se humilla delante de Él y le adora. Yo puedo ver eso que ocurre entre el ángel y María. Pero déjenme avanzar un poquito más, a ver hasta dónde me permite el tiempo llegar hoy. Pero una vez que María está embarazada, obviamente que entra en un proceso de problema, porque en Israel había pena de muerte para una mujer que resultara embarazada que no fuera su marido, una muchacha soltera que tuvo relaciones sexuales, etc.
Así que ella cargó con una vergüenza. Ella cargó con una vergüenza. Y lo que hizo fue agarrar camino para visitar a Elizabeth y a Zacarías en los montes de Judá. Pero déjenme explicar esto porque a mí me parece muy importante. ¿A dónde se fue María? A los montes de Judá. Si yo puedo entender lo que significa eso, yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de entender esto. Porque los montes de Judá pueden ser descritos como los montes de la alabanza. Judá significa alabanza. Y salir a los montes de Judá es salir al monte de la alabanza, ir a adorar a Dios. Y fíjense ustedes que cuando tiene María su encuentro con Elizabeth, entonces empiezan a ocurrir cosas muy interesantes. Porque dice que cuando llegó, entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura, o sea Juan, saltó en su vientre. Y entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos tu voz, tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Dichosa tú que has creído. Bueno, Elizabeth también había creído y estaba embarazada a una edad que era imposible. Pero a lo que quiero llegar es que ahí María subió al monte de la alabanza y empezó a adorar a Dios. Imagínense ustedes ese encuentro entre Elizabeth y María, el niño brincando de gozo por el toque del Espíritu Santo, Elizabeth profetizándole a María. Y el Señor me ha dicho que cumplirá todo lo que te ha profetizado a ti. Así que, ¿qué otra cosa queda? ¿Qué queda? Fíjense ustedes que el recuerdo que nosotros tenemos de este encuentro es una alabanza. María se puso a adorar a Dios. Y oigan el cántico que María elevó en ese momento. Dice: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, que es mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende la misericordia a los que le temen. Otra vez, los que le temen. Hizo proezas con su brazo y desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Todo lo que puedo decir es, tanto Zacarías como María, al encontrarse con la maravilla de ser elegidos por Dios y de ser instrumentos para una obra sobrenatural de Dios, alabaron al Señor. Este capítulo 1 del libro de Lucas está lleno de alabanza. Toda la manifestación primera del nacimiento del Mesías está lleno de alabanzas. Todo está rodeado no solo del amor de Dios, sino de las alabanzas del pueblo que le temen y que está dispuesto a cumplir los planes de Dios, no importando cuán grandes y poderosos sean. Padre, yo te quiero dar gracias por lo que estamos viendo aquí. Es importantísimo darnos cuenta de que la alabanza es inherente a nuestra vida y que cuando nosotros estamos en Dios estamos llenos de Él. Gracias por eso. Gracias por estos personajes de quienes hemos hablado. Damos bendición a tu nombre y caminamos, Señor, para gloria tuya. Bendice al pueblo que nos está escuchando y viendo. Bendice a todo tu pueblo, Señor, y especialmente a los que te temen.
a los que te aman y a los que te adoran, porque tienes planes para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta nuestro próximo programa, mis hermanos.